Continuamos con el tema 7 de la materia Sistema de Comunicaciones, que le corresponde a las técnicas de modulación angular. Este tema ha sido en 3 partes. Entonces vamos con la primera parte, que se refiere a la modulación angular. En realidad, todo el tema se refiere a este tipo de modulación, solamente que en esta parte vamos a hacer una especie de introducción. Eh, Como hemos visto, hay diferentes tipos de modulación dependiendo de los sistemas de transmisión. Hay sistemas de transmisión analógicos, sistemas de transmisión digitales. Hemos visto la modulación de amplitud AM en el tema anterior, que es lo que se llama modulación lineal, y en el tema que nos ocupa vamos a hablar de modulación de frecuencia FM y modulación de fase. Esto es lo que se refiere o se conoce como la modulación angular. Con respecto a estas técnicas que están aquí abajo de transmisión digitales, en temas anteriores desarrollamos la modulación de amplitud de pulsos PAN. Ok, empecemos a analizar cómo es la modulación de frecuencia. Cuando hablamos de la modulación de amplitud, el parámetro que se modificaba era la amplitud. Ahora si vamos a hablar de modulación angular, entonces el parámetro que se va a modificar para transmitir la señal banda base modulada va a ser la frecuencia o va a ser la fase. En la figura se muestra una onda sinusoidal conocida, ¿no? Tiene un valor que varía, ¿no? De acuerdo a la fase, tiene un valor máximo U, ¿no? Este sería la amplitud, la tensión, ¿no? Tenemos la velocidad angular, que es 2πf, y t es el tiempo, ¿no? Que generalmente se coloca en segundos. La ecuación sería U igual a U, siendo U el máximo voltaje de la señal, el seno de 2πf, que es la velocidad angular, y t es el tiempo. Esto no tiene ninguna novedad, lo hemos visto en otros temas. Ahora, ¿cuáles son las características de la modulación angular? No es un proceso lineal, como era la modulación AM, no se aplica la superposición de señales, el ancho de banda es usualmente mayor que 2 veces el ancho de banda de la modulante. Este es un punto importante en la modulación angular que analizaremos en otra parte de este tema con más profundidad, porque va a haber modulación de banda ancha y de banda angosta, ¿no? De banda estrecha. Y por supuesto se mejora la relación señal-ruido. Esta es otra característica importante que tiene la modulación angular, porque los usuarios tienden a decir que la modulación FM se oye mejor que la modulación AM. Y es por esto, porque se mejora la relación señal-ruido. Veamos esta figura un poquito con detalle para entender el principio de modulación de frecuencia. Si estamos hablando de modulación de frecuencia, entonces el parámetro que se va a modificar es la frecuencia, como lo he dicho. Entonces aquí está la señal original, una señal banda base y una señal portadora. Fíjense que la señal portadora tiene una amplitud y una tensión, pues, fija, ¿no? Fija. Ahora bien, vamos a ver que la frecuencia de la señal modulada, ¿no? La frecuencia de la señal modulada va a aumentar a medida que aumenta la amplitud de la señal banda base. Si la amplitud de la señal banda base aumenta, esta frecuencia aumenta, como se ve aquí. Si la frecuencia baja, si la amplitud de la señal banda base baja, entonces esta frecuencia baja. Entonces, como podemos ver, la frecuencia de la señal modulada varía en función de la amplitud de la banda base original. Y aquí produce la modulación de frecuencia, porque hay una variación de la frecuencia. Y esto es una de las
de los tipos de modulación angular, ¿no? La modulación de frecuencia. Entonces se ve en la figura claramente de que la señal que va a salir al aire va a ir variando en frecuencia, ¿no? Perfecto. Veamos esta otra vez la función sinusoidal, ¿no? Normal ordinaria, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez la señal, ¿no? Fíjense que la señal aumenta de amplitud, baja de amplitud, pero en la medida que la señal avanza, o sea, se forma el periodo, este ángulo va variando. Entonces podemos decir que f de t, que es la señal, ¿no? Igual a seno de teta t. Teta, este es el símbolo de una letra griega, y se pronuncia teta. Esta teta de t igual a w sub t más teta sub 0. Teta es el ángulo de la función formado por la frecuencia angular y, la fase teta sub 0. O sea, tiene dos partes, ¿no? Ambas son constantes iguales, ¿no? Que la amplitud, ¿no? Entonces, teta sub t igual a w sub t más teta sub 0, ¿no? Se dice que el fasor tiene una velocidad angular constante o frecuencia de WC radianes por segundo. Entonces tenemos que este ángulo, ¿no? Está constituido por dos partes, W sub t más teta sub 0. Hasta ahora tampoco hay nada nuevo con respecto a lo dicho en otros temas y en este que estamos desarrollando. Ahora sí va a aparecer otro concepto. Cuando tenemos una función generalizada, ¿no? En este caso, la función generalizada es aquella que puede cambiar los tres parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Amplitud, frecuencia y fase. Si tenemos la función f de t igual a coseno de w sub t más teta sub 0, la velocidad angular, si la velocidad angular no es constante, ¿no? ¿Por qué no es constante? Bueno, varía, pues. Varía en el tiempo. Entonces, teta sub t, la fase igual a w sub t más teta sub 0. Y aparece el concepto de frecuencia instantánea, que se denomina W sub I, la I de instantánea, que es la derivada de teta sub t, ¿no? Pero si yo quiero calcular teta, entonces hago la integral, pues. ¿Y qué integral voy a desarrollar? La de la frecuencia instantánea. Entonces, hay una función sinusoidal generalizada y aparece con ella un concepto que se llama frecuencia instantánea, ¿no? Que es la variación de teta con respecto al tiempo. Si queremos calcular teta, pues integramos, ¿no? Esta frecuencia instantánea en el tiempo. Ahora, este concepto de frecuencia instantánea, ¿no? Es una variación de frecuencia, ¿no? Entonces, hay que tenerlo claro. Este concepto de frecuencia instantánea también es una variación de frecuencia, porque es una variación con respecto al tiempo. ¿Cómo es esto de que hay una variación de frecuencia? Porque eso es lo que queremos lograr. Lo que queremos conseguir es una variación de la frecuencia, porque estamos hablando de modulación de frecuencia. Fíjense, aquí tenemos dos figuras, la figura A y la figura B, ¿no? En la figura A, estoy leyendo, se muestra una señal en la cual la frecuencia es W sub 0, ¿no? En el intervalo 0 a t, fíjense que oscila a una cierta velocidad, pero en el intervalo t a 2t aumenta. Aquí dice que aumenta a W sub 0. Esto quiere decir que la frecuencia de esta señal está variando, está variando. Si lo, esto es la onda variando. Si lo vemos desde el punto de vista de la frecuencia solo, vemos que entre 0 y t la señal tiene una cierta frecuencia, pero después hay un cambio brusco entre t y 2t a 2. Son cambios bruscos, cambios bruscos. Y lo puede ver claramente en la figura A, porque de 0 a t tiene una cierta frecuencia y de t a 2t tiene otra frecuencia. En este caso, se ha considerado que la frecuencia cuando sube entre t y 2t sube al doble, sube al doble. Entonces, como sube de forma brusca, entonces es un cambio fuerte.
Veamos esta otra figura que es muy diferente, fíjense. Otra vez aparece la señal oscilando y cuando usted ve la figura se ve que la frecuencia varía, ¿no? Está baja, sube, tiene cierta velocidad, pero no igual a esta que está aquí, después baja. ¿Por qué? Porque hay una variación, miren, más lenta, fíjense, aquí está entre 0 y t, ella va subiendo, fíjate, la frecuencia va subiendo entre 0 y t, entre t y 2t va bajando, y esto hace que esta frecuencia varíe al ritmo de la frecuencia. Fíjate que esto es diferente a la anterior, porque en la anterior había un cambio brusco de frecuencia. Entonces, una función generalizada, que lo dije hace poco, es aquella en que uno de los tres parámetros cambia, que puede ser la amplitud, puede ser la frecuencia, puede ser la fase, ¿no? Entonces, atención con esto. Una función sinusoidal generalizada es aquella función sinusoidal en la que cualquiera de sus tres parámetros puede variar con el tiempo. En la modulación angular, el ángulo θ sub t puede variar en función de f de t y la amplitud permanece constante. Fíjense, en la modulación angular, el ángulo θ sub t puede variar en función de f de t y la amplitud permanece constante. Entonces, θ sub t igual a w sub t más θ sub 0. Como usted puede ver, esto tiene dos componentes, ¿no? Un componente de frecuencia y un componente de fase. Y si hay un componente de frecuencia y hay un componente de fase, dependiendo del componente que se varíe, usted va a tener o se va a tener modulación de frecuencia, modulación de fase. Si se cambia la frecuencia, tendrás modulación de frecuencia. Si se cambia la fase, tendrás modulación de fase. Es lo que trata la modulación angular. En este caso, la amplitud no es considerada porque eso sería la modulación de amplitud. Entonces, tenemos dos tipos de modulación: modulación de frecuencia y modulación de fase. Ok. Leo, podemos ver ahora la posibilidad de transmitir la información f de t. Acuérdense que f de t es la banda base, haciendo variar el ángulo de una portadora. El ángulo de una portadora, como se mostró en una figura anterior. Esta técnica, donde se hace variar de alguna manera el ángulo de la portadora con una señal moduladora f de t, se conoce como modulación angular y también como modulación exponencial. Entonces, la modulación angular se refiere al cambiar la frecuencia o la fase, ¿no?, de la portadora en función de una moduladora ft. Okay. Aquí tenemos lo que vengo desarrollando. Tengo θ sub t, θ sub c, θ sub t igual a w sub c t más θ sub 0. Tenemos modulación de frecuencia, se hace variar w sub c en función de f de t. Y tenemos modulación de fase, que se hace variar θ sub t en función de f de t. Llamo la atención con respecto, fíjense cómo estoy denominando la modulación de frecuencia FM, como se conoce, pero la modulación de fase le puse MF, ¿no? O sea, lo invertido. Entonces, cuando tenga FM, estoy hablando de modulación de frecuencia. Cuando tenga MF, tengo modulación de fase, ¿no? Entonces, estamos desarrollando dos tipos de modulación: la modulación de frecuencia y la modulación de fase. Hablemos de la modulación de frecuencia FM, ¿no? La modulación de frecuencia FM es muy de moda. Hay muchos emisoras, ¿no?, que transmiten con esta tecnología, y como comenté anteriormente, los usuarios tienden a decir que una señal que llega a modulación de frecuencia, un radio, se siente más agradable que la modulación AM. ¿Por qué? Porque estamos modulando la frecuencia. La modulación se hace sobre la frecuencia, y un poco más complicado que se meta ruido en la frecuencia que en la amplitud. Por eso que se siente un poco mejor. Pero bueno, la modulación de frecuencia, en este tipo de modulación se hace variar la frecuencia de la portadora en proporción lineal a la señal moduladora. Eso ya lo he dicho. Esto significa que la frecuencia de la portadora va cambiando continuamente en cada instante. Ok. Aquí tenemos la frecuencia instantánea. La frecuencia instantánea ya fue definida, ¿no?,
y la variación de teta con respecto al tiempo. Aquí es W sub I igual a W sub C más K sub F de F de T. Fíjense que la frecuencia instantánea aquí está, tiene dos términos. Uno es la frecuencia de la portadora, este es un término, K sub F, que multiplica a la señal moduladora, la señal banda base. W sub C y K sub F son constantes. K sub F es la constante de modulación. Es la constante de modulación. Estamos desarrollando la modulación de frecuencia. Tiene que haber una variación de frecuencia, porque de eso trata la modulación. Que salga al aire una señal que tenga una frecuencia que varíe. Entonces, la desviación de la frecuencia va a ser igual a, ¿no? Una constante por K sub F, ¿no? Y K sub F está aquí, que también es una constante y es la constante de modulación. Ahora, ¿qué es la desviación de frecuencia? Aquí lo podemos ver, tenemos un plano cartesiano en el cual tiene en la axis el tiempo y en ordenada la frecuencia, y aquí tenemos la frecuencia de la portadora. Es la frecuencia de la portadora, y esta frecuencia de la portadora, fíjense, va a moverse por encima, ¿no? Y va a tener un delta W. Este delta W significa que hay una variación de frecuencia, ¿no? Lo que se llama desviación de frecuencia. Esta desviación de frecuencia es una variación con respecto a W sub C, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama desviación de frecuencia. Y ahí tiene que haber una desviación de frecuencia porque estamos hablando de modulación de frecuencia. Ok, volvamos otra vez. El ángulo de fase teta de t de la señal FM es 2 teta de t igual a W sub t más teta sub c. El ángulo de fase teta sub t, este que está aquí, de la señal FM, en función de la frecuencia instantánea WSI, va a ser esta, fíjense. Si la frecuencia instantánea es la variación de la frecuencia con respecto al tiempo y teta es la integral de ella, entonces, cuando yo pongo aquí esta ecuación teta y la pongo en función de W sub I, porque es lo que tengo aquí, teta igual a la integral de W sub I, diferencial de teta, acuérdense que esto es la frecuencia instantánea. Cuando coloco esta fórmula aquí, me queda que teta sub t igual a W sub C de t por K sub F, que es una constante, por la integral de F de t, diferencial de t, mitad, teta sub 0. Entonces, esta fórmula es importante porque lo que queremos es variar la frecuencia de la señal modulada en función de la amplitud que tenga F de t. Antes de seguir adelante, como hay un integral en la ecuación anterior, acuérdense que la integral es una sumatoria de pedacitos de una señal, ¿no? de un área, voy a recordar esto solamente porque más adelante lo vamos a usar, cómo es que se muestrea, cómo es que se transforma una señal analógica a digital. Hay que hacer tres pasos, hay que realizar tres pasos, que son el muestreo, aquí lo puse en inglés, en español, la cuantización y la codificación. Pero aquí solamente voy a recordar el muestreo, que en el caso del muestreo de la voz, se producen 8.000 muestras en un segundo de 8 bits, que produce el famoso valor de 64 kbps. Estoy recordando porque más adelante lo vamos a usar. Recuerden, fíjense que la figura le puse una cruz a la cuantización, a la codificación, porque aquí no se va a hacer eso, solamente se va a hacer una especie de muestreo. Lo vuelvo a colocar aquí. Cuando la señal está muestreada nada más, que están unas señales analógicas, cuando las señales son muestreadas nada más, pues se producen las señales PAN. Pero lo demás que sigue, la cuantización y la codificación, no se hace aquí. Esto lo guardaré para un poco más adelante. Ok, yo tengo mi fórmula de la modulación de frecuencia.
Bien, si yo tengo teta sub t, que es igual a W sub t más K sub f, por la integral de f de t más teta sub 0, si f de t, o sea, la moduladora, igual a coseno de teta sub t, y, y sustituyo esta ecuación que llamé 2 en 1, voy a obtener esta señal, esta fórmula que está aquí, que es la fórmula de la modulación de frecuencia. Modulación de frecuencia de una señal variando en el tiempo igual a coseno de W sub t más K sub f más la integral ft diferencial de t más teta sub 0. Fíjense de que la señal que se va a generar va a ser una integral, por lo menos está oscilando alrededor de la frecuencia de la portadora, pero hay un término adicional que es una integral. Una integral es la sumatoria de unas áreas, Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es eso? De la integral de f de t diferencial de t más teta sub 0. Esa es la señal. Esta es la fórmula de una señal modulada en frecuencia. Vamos a hablar ahora de modulación de fase. Dejemos un momento la modulación de frecuencia y hablemos de modulación de fase. La modulación de fase, recuerden cómo cuál es la manera como la notifiqué, es MF, ¿no? Modulación de fase. Es que la otra es FM y esta es MF, se pueden confundir. Ahora vamos a hablar de modulación de fase. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? La fase. La fase de la portadora se hace variar en forma lineal con f de t, lo cual implica la variación lineal de teta sub t con f de t. En la anterior, la variación de f de t con teta sub t no era lineal, era una integral. Ahora va a ser lineal. Esta es una diferencia, ¿no? Fíjense, voy a leer otra vez. La fase de la portadora se hace variar en forma lineal con f de t, lo cual implica la variación lineal de teta sub t con f de t. En la ecuación anterior había una integral, entonces no podía variar linealmente. Aquí sí va a variar linealmente. Tenemos otra vez f de t, acuérdense que esta es la señal moduladora, igual a coseno W sub t más teta sub 0, y ahora el teta sub t va a ser el siguiente, W sub t igual al otro, más teta sub 0, más un factor llamado K sub p, igual a la otra ecuación, con una diferencia. Fíjense, y K sub p que multiplica f de t. Fíjense que la constante allá era K sub f, aquí es K sub p. Esta letra P viene de fase, lo que pasa es que está en inglés, porque en inglés es phase, ¿no? Fase de phase, ¿no? Como estoy hablando de emulación de fase, por eso es que esta constante se llama K sub p, ¿no? Entonces, y K sub p es la constante de emulación. El teta sub t es bastante parecido al anterior, pero tiene una cierta diferencia como vamos a ver. Entonces, el ángulo de fase de la señal modulada en fase es teta sub t igual a W sub t más teta sub 0 más K sub p de f de t. Como f de t igual a coseno de teta sub c, cuando sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, me queda esta ecuación que está aquí. Y atención, ¿cuál es la diferencia que tiene esta ecuación con la modulación de frecuencia? Que fíjense que la variación de f de t es lineal, porque no hay ninguna integral. Entonces es una ecuación muy diferente a la otra. Se parecen, pero no son iguales. Bueno, la otra era, este término era K sub f por la integral de f de t, ahora es K sub p por la integral de f de t. ¿Por qué es K sub p? Porque esta es la constante de la modulación de fase. Entonces aquí tenemos las dos fórmulas. Parecen iguales, pero no lo son. Fíjate, la forma de la señal FM es, el ángulo varía linealmente con la integral de la señal modulante. La señal modulada en frecuencia igual a coseno, que multiplica a la frecuencia de la portadora, T sub t, más una integral f de t diferencial de t multiplicada por una constante llamada K sub f. Esta f viene de frecuencia y la que está abajo, fíjense, es que es la modulación de fase, el ángulo varía linealmente con la señal modulante. El ángulo varía linealmente. ¿Por qué es lineal? Porque no tiene integral. Aquí no varía integral, aquí no varía linealmente, aquí sí varía,
¿no? Entonces, estas son las dos ecuaciones con las que vamos a adelantar este tema, o una de las ecuaciones con que vamos a adelantar este tema. Entonces, aparece otro concepto llamado índice de modulación. ¿El índice de modulación cuál es? ¿No? D sub f entre fs. D sub f también se lo pone en frecuencia angular, será W sub b entre W sub s. Esta es la variación de la frecuencia que vimos anteriormente. Entonces, o sea, la oscilación de la portadora. La oscilación de la portadora, o P, oscilación de la portadora, es 2 veces la desviación de frecuencia. Esto es la desviación de frecuencia que la vimos en una lámina anterior, que es la variación de la frecuencia con respecto a la frecuencia de la portadora. Y entonces existe el concepto de oscilación de la portadora, que va a ser 2 veces la desviación de la frecuencia. ¿Por qué hay un índice de modulación y por qué hay una oscilación de la portadora? Porque estamos hablando de modulación de frecuencia y aquí se produce una variación de la frecuencia. Ok, hay unos parámetros que ya están definidos. La máxima desviación de frecuencia es de 75 kHz para las estaciones FM en la banda entre 88 MHz y 108. Y hay otra que también está ya definida, que es la máxima desviación de frecuencia para el sonido en la televisión. Esto es 25 kHz. Existe el concepto de porcentaje de modulación, que es el que se define como M igual al delta de F real sobre el delta F máximo, ¿no? En el próximo tema, en la segunda parte de este tema, vamos a ver que las modulaciones FM pueden ser de banda angosta o de banda ancha. Esto significa, dicho de otra manera, que hay una variación de ancho de banda, porque hay unas emisoras que pueden tener un ancho de banda pequeño y otros grandes. Y esto es importante tenerlo claro porque vamos a ver de que realmente se van a cortar los anchos de banda porque si no se le podría asignar a una sola emisora o a pocas emisoras un ancho de banda muy grande. Y por eso se van a cortar y por eso estas desviaciones de frecuencia están ya definidas. Bueno, este es el fin de la primera parte de este tema. Como siempre recuerdo aquí, en este momento que termino la presentación, que hay un cuestionario de ejercicios que deben realizarlo porque la única manera de entender o terminar de aclarar los conceptos que se han presentado en las láminas anteriores es haciendo los ejercicios. Llamo la atención que en, en, la, en el cuestionario, la autoevaluación como lo llamo yo, hay 2 o 3 ejercicios que todavía no pueden resolver porque se solucionan con los conceptos y las fórmulas que se presentan en la parte 2 y en la parte 3 de esta presentación. Bueno, bienvenidas son las preguntas a través de la plataforma o durante la videoconferencia.